bueno que continúan con nosotros. Ahora me encuentro con un especialista en alta gastronomía, en vinos, el periodista Rodolfo Hershman. ¿Cómo estás, Rodolfo? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, el gusto es mío, gracias por brindarme la ocasión de comunicar con tus, ¿cómo diríamos? Televidentes, sí. Ajá, ya. No, bueno, pues tenemos un especialista que nos va a platicar la gran maravilla que es el mundo del vino, ¿no? Sí, bueno, espero que todo el mundo lo sienta tan maravilloso como tú y yo. Pues yo creo que sí, ¿no? Ahorita está como de, bueno, no solamente moda, ya lo consumimos más, ya nos gusta. De repente nos da un poquito de miedo porque no sabemos cuando vamos a un lugar, cómo elegir un buen vino o qué vino va con qué, porque a veces no es necesariamente el más caro, el mejor para lo que estamos comiendo. No sé, de eso quiero que me platiques. Ya, mira, yo creo que no hay que hacerse bolas, ¿no? O sea, básicamente esa es la consigna. La cuestión es beber vino, poco a poco tu paladar va a ir indicando tus preferencias, ¿ya? Y tus preferencias son las tuyas, finalmente es tu paladar, y por más que haya prescriptores en el tema del vino, se supone que soy uno, ¿no? Por más que los haya, tu paladar es tu paladar, o sea, el que tiene la razón es tu paladar, ¿no? O sea, por eso digo que no hay que hacerse bolas, todo lo que puedas aprender es bueno, cuanto más aprendas, más aprecias, ¿ya? Pero siempre tienes que confiar en tu gusto. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando uno empieza a tomar vino? Porque tú me platicabas que, bueno, tú eres argentino y desde chiquito... No, soy mexicano. Eres mexicano, pero veía Nací yo en tu historia que... Exactamente. Tienes una historia, una trayectoria donde dices, bueno, es que en Argentina desde chiquitos tomamos vinos, estamos acostumbrados a ello. Ajá. Y de repente el vino llega a México y la gente como que empieza a hacer boom, ¿no? Con el vino, y quiere tomar vino en su casa, y quiere tomar un vino cuando sale a una buena comida. ¿Qué es lo que tenemos? Dame como algunos pasos, como para saber qué es lo que tenemos que hacer para ir educando ese paladar. Bueno, por lo pronto quiero subrayarte de alguna manera que cuando yo comencé con el vino, cuando comencé a escribir sobre vinos en México, yo tuve desde la primera edición de Reforma, tuve una columna ahí, o sea que durante 23 años, ¿ya? Y en esos 23 años todo cambió. O sea, cuando comencé con la columna, pues el vino era prácticamente un desconocido en México, ¿no? Nada más que te lo dan las estadísticas. En esa época, más o menos lo que se consumía era 130, 140 mililitros per cápita. Uy, casi nada. Hoy día se consume más de 1 litro per cápita, ¿no? O sea, 1000 mililitros. Entonces, el progreso ha sido notable, ¿ya? Bueno, pues ahora, como tú dices, vamos a comer a un restaurante y cualquiera agarra la carta de vinos y comienza por elegir un vino, ¿ya? En otra época no se elegía un vino, se pedía cualquier bebida, ¿no? Y cualquier bebida que tuviese alcohol, pues estaba bien, ¿no? O simplemente un jugo o una Coca-Cola, ¿ya? Hoy día como que tener un vino en la mesa es un símbolo de, digamos, de buen vivir, digamos, ¿no? O sea, saber apreciar la comida, la gastronomía, etcétera, ¿no? O sea, como tú dices, pues, pero ha sido un largo camino para llegar hasta acá. Yo pienso que al final, como te decía hace un momento, cada cual tiene que decidir su gusto en el vino, tiene que encontrar lo que le gusta, tiene que encontrar qué hay en el vino que es compatible con uno mismo, ¿no es cierto? O sea, hay gente que le gustan los vinos ligeros, hay otra gente que le gustan los vinos de mucho cuerpo, hay gente que le gustan blancos, otros tintos, otros rosados, ¿no? El vino es una variedad inmensa de tipos, cepas, color, cuerpo, más todos los otros componentes que entran en juego también, ¿no? Las acidez, los taninos, etc. Entonces, todo eso finalmente te va generando un universo con una cantidad de variantes casi infinita, te diría,
Y en el vino, a diferencia de lo que sucede con los licores, tú no optas por una marca y te quedas en esa marca, ¿no? Quiero decir, si tú tomas whisky Buchanan's, seguramente vas a un restaurante y pides Buchanan's. En el vino no es así, o sea, tú te gusta un vino, pero siempre, por alguna razón, eres infiel. Quieres probar otro vino. ¿Qué tal si oyó eso? Eres infiel con el vino. Sí, el vino por naturaleza, genera por naturaleza eso. Infidelidad, pero en el vino, no necesariamente en otras áreas. Claro. Entonces, ¿quieres probar otros vinos, no? O sea, pruebas otro. Y de eso se trata, o sea, de que estés probando todo el tiempo y al final eso es lo que va de alguna manera a determinar la armonía, tu compatibilidad con el vino. Yo diría que, porque ahora se utiliza mucho la palabra maridaje, que a mí me resulta un poco incómoda, pero digamos que si lo utilizamos, yo creo que el maridaje más importante es el tuyo con el vino, ¿ya? No el vino con la comida, ¿ya? Tendría que ver que a lo mejor de repente hay a quien le gusta más lo más fuerte o lo más ligero, ¿no? O sea, tendría que ser algo así parecido. Sí, por eso te digo, o sea, finalmente eres tú con tus gustos, con tu sensibilidad, ¿no? Quien establece un vínculo con el vino. Sí, que finalmente eres tú quien determina tu gusto por el vino con tu sensibilidad, tu paladar, etcétera, ¿no? Yo lo único que le puedo decir a la gente es el proceso que yo he hecho. O sea, yo he bebido vino en la Argentina desde que era chico, porque así es. Así se acostumbra. Pero en aquella época, en la época de mi adolescencia, digamos, niñez y adolescencia, en Argentina, pues en verdad no sabías, o sea, no te interesaba finalmente qué cepa tenía el vino adentro, ni cómo lo habían hecho, ni si tenía barrica o no tenía barrica. En verdad no te importaba nada, tomabas vino como si tomaras agua, ¿no? Aún así, finalmente determinabas cierto tipo de preferencias, pero esas preferencias tenían que ver con el sabor y cómo tú interpretabas el sabor del vino y la marca. Entonces establecías tu relación de amistad, digamos, con una marca. De acuerdo a la experiencia que hubieras tenido en ese momento, ¿no? Exacto. Y luego te vas a Europa y ahí haces... Claro, entonces ya luego me fui a Europa de estudiante, comencé a probar vinos de un tipo muy diferentes a los que había en Argentina, ¿no? En Argentina, por ejemplo, en aquella época prácticamente no existía Pinot Noir. Yo comencé a probar vinos de Borgoña, ¿no? Que están hechos con Pinot Noir, y para mí fue una revelación porque era un tipo de vino totalmente diferente. Y luego de pronto probé, porque así sucedía, suponte, en una cena, algún vino de Saint-Emilion, entonces dije, híjole, pues está muy bueno, ¿no? Entonces averigüé qué tenía, pues sí, estaba hecho con Merlot. Entonces dije, bueno, pues aquí hay algo que me funciona con el Merlot, como lo mismo que me funcionó con el Pinot Noir. ¿Qué son los tipos de uva que hay en el mundo, no? Son los tipos de vinos los tipos de uva que hay en el mundo. La Merlot es una uva mucho más de Burdeos y la Pinot Noir es una uva mucho más de Borgoña. Yo creo que nos va a quedar corto nuestra cápsula, porque hay mucho que hablar del vino, verdaderamente hay mucho que hablar, y yo creo que luego vamos a seguir platicando de muchas, nos hace falta hablar de taninos, del cuerpo, o sea, en qué fijarse en la etiqueta, y antes de que termine todo esto, yo quería comentar, esta botella es de tu autoría, platícame. Ok. Bueno, este es un vino que yo comencé a hacer hace 6 años con José Luis Durán, que es, yo considero, uno de los que está entre los 2 o 3 mejores enólogos de México. Él hace un vino que se llama Ícaro, que creo que es muy conocido, y a la Rota también. En fin, entonces este vino pues lo hemos concebido juntos, digamos. Desde el inicio la idea ha sido hacer un vino que tenga un porcentaje importante de Petit Verdot,
que es una cepa también de origen bordelés, ¿ya? Y así nos hemos mantenido. Es un vino amateur, en verdad hay que decirlo. Digo, un vino amateur hecho por profesionales, finalmente. ¿Por qué digo amateur? Porque lo hemos hecho cuando se nos ha pegado un poco la gana. ¿Ya? Entonces, no hemos hecho el vino todos los años. Hemos hecho, prácticamente lo hemos hecho cada 2 años. ¿Ya? En este caso, 2015 lo hemos hecho cada 3. El anterior fue 2013, 2012. Entonces, pero es un ejercicio, bueno, por lo menos para mí, muy interesante. Es un ejercicio en el cual yo, básicamente, mi rol principal está en el momento en que se mezclan las diferentes cepas. O sea, que dices, bueno, a ver qué porcentaje le ponemos de Petit Verdot, qué porcentaje le ponemos de Cabernet Sauvignon. Tiene, por ejemplo, tiene un poquito de Malbec y un poquito de Petit Syrah, ¿ya? Entonces, vas mezclando, ¿ya? Y vas encontrando el vino que te gusta, ¿no? ¿Ya? Los vamos a ir metiendo a nuestros televidentes en este mundo del vino para que juntos aprendamos un poquito cómo saber elegir el vino, ¿no? Ya sé que es el que más nos gusta, pero con tus consejos, que eres un experto, pues van a quedar muy bien. ¿Te parece? Muy bien, ok. Muchas gracias. Al contrario, Rodolfo, muchísimas gracias a ti. Y a ustedes, amigos, pues los invito para que no se vayan, todavía tenemos más. Nosotros continuamos.